Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Nunca pensé que algún día iba a contar lo que pasó con mi hermana. Han pasado muchos años y, durante mucho tiempo, preferí no hablar del tema. En mi familia tampoco se habla demasiado de eso. Pero hay cosas que uno intenta olvidar y simplemente no puede. Mi hermana se llamaba Mariana. Vivíamos en Mérida, en una casa antigua que había pertenecido a mis abuelos. Mariana siempre había sido una persona bastante religiosa. Desde niña acompañaba a mi mamá a la iglesia y durante varios años incluso participó en diferentes actividades de la parroquia. Por eso fue extraño cuando, de repente, dejó de ir. Al principio pensamos que era una etapa. Después comenzaron las discusiones con mi mamá. ¿Por qué ya no quieres ir? Mariana nunca quería explicar demasiado. Decía que estaba cansada, que no le gustaba sentirse obligada. Y poco a poco empezó a alejarse de la familia. Lo que nosotros no sabíamos era que había comenzado a juntarse con otras personas. Las conoció, según nos dijo, porque alguien la invitó a unas reuniones religiosas. Nunca quiso decirnos exactamente dónde eran. Solo decía que se reunían en una casa y que hablaban de temas espirituales. Al principio no nos preocupó. Hasta que comenzamos a ver quiénes pasaban por ella. Era una pareja. Un hombre y una mujer. Los dos vestían siempre de negro. El hombre tendría unos 50 años y casi siempre llevaba camisa de manga larga, aunque hiciera calor. La mujer era un poco mayor y tenía una forma muy extraña de mirar. Siempre sonreía. Pero no era una sonrisa normal. Era como si estuviera fingiendo. Mi mamá no confiaba en ellos desde el primer día. Yo tampoco. Pero Mariana estaba emocionada con aquel grupo. Decía que por fin había encontrado personas que realmente entendían lo que ella sentía. Nunca supimos exactamente a qué se refería. Hasta que comenzaron los cambios. Primero dejó de comer. Decía que no tenía hambre. Después comenzó a adelgazar rápidamente. Dormía durante el día y permanecía despierta por las noches. Y algunas veces la encontrábamos sentada en su cuarto, completamente a oscuras. Cuando le preguntábamos qué hacía, respondía que nada. También empezó a tener dolores de cabeza muy fuertes. Pero lo que más me preocupaba era que parecía estar asustada. No de nosotros. De algo que ella misma no quería explicar. Una noche le pregunté directamente: Mariana, ¿qué está pasando? Se quedó callada durante unos segundos. Después me dijo: no quiero que vuelvan a encontrarme. ¿Quiénes? No respondió. Solo me pidió que cerrara la puerta. Pensé que estaba exagerando. Ahora desearía haberle hecho más preguntas. Una noche de agosto, durante una tormenta bastante fuerte, Mariana regresó mucho antes de lo habitual. Golpeó la puerta desesperadamente. Cuando abrí, entró corriendo. Estaba completamente empapada. Ni siquiera se quitó los zapatos. Subió directamente a su habitación y cerró con llave. Mi mamá intentó hablar con ella. No respondió. Después de un rato me pidió que fuera a verla. Subí. Toqué la puerta. Mariana. Nada. Volví a tocar. ¿Estás bien? Escuché algo. Era como un murmullo. Abrí la puerta. Mariana estaba sentada en el suelo. Tenía la espalda contra la cama y estaba completamente pálida. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. No porque estuvieran completamente negros ni porque hubiera algo extraño en ellos. Simplemente tenía una mirada que nunca había visto en ella. Parecía aterrada. Me acerqué. ¿Qué pasó? Me agarró del brazo. Lo hizo con tanta fuerza que me lastimó. No dejes que entren. ¿Quiénes? Mariana miró hacia la ventana. Ellos. Antes de que pudiera preguntarle algo más, comenzó a convulsionar. Mi mamá entró corriendo. Llamamos a una ambulancia. Los paramédicos lograron estabilizarla y se la llevaron al hospital. Los médicos no encontraron una explicación inmediata. Nos dijeron que tenían que hacerle estudios. También nos preguntaron si había sufrido ataques anteriormente. Nunca había ocurrido. Pasaron varios días. Mariana regresó a casa. Pero ya no era la misma. Una noche me despertó un ruido. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Al principio pensé que alguien estaba caminando por el pasillo. Después escuché una voz. Venía del cuarto de Mariana. Me levanté. La puerta estaba cerrada. Me acerqué. Escuché que alguien hablaba.
No podía entender las palabras. Parecía que estaba conversando con otra persona. Abrí la puerta. Mariana estaba sentada en el suelo. Tenía un libro entre las manos. Lo estaba rompiendo. Era una Biblia. La había recibido cuando hizo su primera comunión. Arrancaba las páginas una por una. Y mientras lo hacía, se reía. Pero esa risa no parecía la de ella. Me quedé paralizada. Mariana. Ella dejó de moverse. Durante unos segundos permaneció completamente quieta. Después levantó la cabeza. Me miró. Y sonrió. ¿Qué haces aquí? Su voz era normal. Eso fue lo que más miedo me dio. Le pregunté qué estaba haciendo. No respondió. Simplemente volvió a arrancar otra página. Entonces comenzó a decir algo muy bajo. No entendía las palabras. Me acerqué. Y en cuanto estuve junto a ella, gritó. Un grito tan fuerte que mi mamá y mis hermanos llegaron corriendo. Mariana comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo. Tuvimos que sujetarla entre 3 personas. Mi hermano terminó con una mordida en el brazo. Nunca había visto a mi hermana comportarse así. Después de unos minutos perdió el conocimiento. Cuando despertó al día siguiente, no recordaba prácticamente nada. Le contamos lo ocurrido. Comenzó a llorar. No quería hacerlo. ¿Qué no querías hacer? Se quedó mirando hacia la ventana. No era yo. Le pregunté qué significaba eso. Entonces me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Hay voces. Pensé que se refería a una sola. Pero me dijo que eran varias. Las escuchaba cuando estaba sola. Algunas le hablaban. Otras simplemente se reían. Y, según ella, comenzaron después de que empezó a asistir a aquellas reuniones. Entonces me contó algo que nunca nos había dicho. El grupo no era una iglesia. Al menos no como nosotros entendíamos una iglesia. Se reunían en una casa vieja. Las reuniones comenzaban con oraciones. Pero después apagaban las luces y hacían cosas que Mariana no quería describir. También le habían pedido que llevara fotografías de familiares. Y una vez, le pidieron que llevara una fotografía de alguien que ya hubiera muerto. Mariana se negó. Después de eso comenzó a tener miedo. Quiso dejar de ir. Pero el hombre y la mujer comenzaron a buscarla. Según ella, le decían que no podía abandonar las reuniones. Y que si lo hacía, algo iba a regresar con ella. No sabía qué pensar. Podía ser que Mariana estuviera atravesando un problema de salud. Podía ser que aquel grupo la hubiera manipulado. Pero había demasiadas cosas que no entendíamos. Una madrugada ocurrió algo que terminó de convencernos de que necesitábamos ayuda. Mi mamá escuchó un ruido en el patio. Se asomó por la ventana. Mariana estaba afuera, descalza. Eran casi las 4 de la mañana. Estaba agachada junto a una cubeta. Mi mamá salió. ¿Qué haces? Mariana no respondió. Estaba sosteniendo algo entre las manos. Cuando mi mamá se acercó, Mariana dejó caer aquello al suelo. Era un pájaro muerto. No sabemos cómo había llegado hasta ahí. Lo que sí sabemos es que Mariana tenía sangre en la boca. Mi mamá gritó. Todos salimos. Mariana nos miró. Y comenzó a reír. Después caminó tranquilamente hasta su habitación. Como si nada hubiera ocurrido. Aquella misma mañana decidimos llevarla con un médico. Le hicieron más estudios. Mientras esperábamos los resultados, mi mamá también habló con el sacerdote de nuestra parroquia. No queríamos asumir que se trataba de algo sobrenatural, pero tampoco sabíamos qué hacer. El padre aceptó visitarnos. Llegó una tarde acompañado de otra persona de la iglesia. Primero habló con Mariana. Después recorrió la casa. Nos preguntó muchas cosas. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? ¿Con quién se estaba reuniendo? ¿Qué había ocurrido antes de que empezara a cambiar? Y finalmente decidió hacer una oración por ella. Mariana estaba dormida. El padre entró a su habitación. Nos pidió esperar afuera. Pasaron unos minutos. Entonces escuchamos un golpe. Después otro. Y luego, un grito. El padre abrió la puerta. Su rostro había cambiado completamente. Necesito que todos entren. Subimos. Mariana estaba debajo de la cama. No sabemos cómo había llegado hasta ahí. Estaba completamente encogida. Solo se veía su rostro. Nos miraba. Pero había algo diferente. No parecía asustada. Parecía estar esperando. El padre comenzó a rezar. Mariana empezó a reír. Después comenzó a gritar. Mi mamá lloraba. Mi hermano y yo rezábamos junto a ella. Yo no sabía si aquello era una crisis nerviosa,
un problema psicológico o algo más. Pero en ese momento, no me importaba. Solo quería que terminara. Después de casi una hora, Mariana comenzó a tranquilizarse. Terminó llorando. El padre se acercó y le habló durante varios minutos. Ella no recordaba prácticamente nada de lo ocurrido. Durante los siguientes días continuamos con los estudios médicos. También dejamos de permitir que aquellas personas volvieran a acercarse a ella. Mariana nunca regresó a las reuniones. Poco a poco comenzó a recuperar su vida. Volvió a comer. Durmió mejor. Los dolores de cabeza disminuyeron. ¿Y las voces? Según ella, desaparecieron. Pensamos que finalmente todo había terminado. Hasta varios meses después. Yo regresaba de la universidad cuando vi a dos personas afuera de una casa. Un hombre y una mujer. Los dos vestidos de negro. Me quedé observándolos. Los reconocí inmediatamente. Eran las mismas personas que pasaban por Mariana. Me acerqué. La mujer me miró. El hombre fingió no conocerme. Le pregunté qué le habían hecho a mi hermana. No respondió. Volví a preguntar. Entonces el hombre se acercó. Mi amiga intentó detenerme. Pero antes de irse, me dijo algo al oído. Tu hermana todavía puede escucharnos. Me quedé paralizada. ¿Qué quieres decir? Sonrió. Ella sabe dónde encontrarnos. Después se fueron. Intenté seguirlos. Pero desaparecieron entre las calles. Regresé a casa y se lo conté todo a mis padres. Nunca volvimos a encontrarlos. Mariana tampoco volvió a hablar de ellos. Durante años pensé que quizá todo había sido una enfermedad. Que las voces, los ataques y aquel comportamiento tenían alguna explicación médica que simplemente nunca encontramos. Y puede que así sea. Pero hay algo que todavía me cuesta explicar. Unos meses después de que todo terminó, Mariana me pidió que entrara a su habitación. Estaba llorando. Me dijo que había vuelto a escuchar una voz. Le pregunté qué había dicho. Me respondió. No dijo nada. Solo se rió. Después me miró y agregó. Pero era la misma voz que escuchaba cuando estaba con ellos. Nunca supimos qué ocurrió realmente durante aquellas reuniones. Nunca supimos qué le hicieron. Y tampoco supimos quiénes eran aquellas personas. Pero desde entonces, cuando alguien habla de grupos que prometen contactar con el mundo espiritual, yo prefiero no acercarme. Porque quizá algunas personas solamente están jugando con cosas que no entienden. Y quizá otras saben perfectamente lo que están haciendo.